Hola, soy Lourdes y hoy te voy a contar cómo casi me arrebatan la casa que construí con 40 años de sudor. Mi nuera Ainara bajó las escaleras. Me miró como si yo fuera una intrusa y soltó la bomba. Ellos se quedarán con tu cuarto. Merecen comodidad. ¿Has sentido alguna vez que te expulsan de tu vida con una sola frase? No era un cuarto, era mi cuarto. La cama donde Leandro y yo dormimos. El balcón donde aún hablo con su ausencia. La foto que todavía beso en silencio. Me tragué el temblor. Sonreí como quien no sangra. Y entonces llegó el golpe que no ves venir. Querían relegarme al cuarto de servicio en mi propia casa. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Callar o romper el silencio? Respiré hondo. Guardé el llanto para después y, cuando creyeron que me doblaba, algo cambió. Si mi generosidad fue tomada por debilidad, iba a convertirla en ley. Si cruzaron el límite, iban a pagar el precio. Te quedas para ver cómo una viejita levanta la cabeza, desvela el plan oculto y firma la sentencia en la mesa del salón antes de seguir. No olvides suscribirte y activar la campanita. Cada día traemos nuevas historias. Dale a me gusta y cuéntanos desde qué ciudad nos ves en los comentarios. Yo estaba en la cocina preparando mole. Como siempre hacía los jueves, mi hijo Darío había salido temprano al trabajo. Ainara bajó las escaleras con esa mirada que ya conocía bien, la mirada de quien viene a exigir, no a pedir. Suegra, necesito hablar contigo, ni siquiera doña Lourdes, ni siquiera señora, solo suegra, como si fuera un título despectivo. Dime, hija, respondí secándome las manos en el delantal. Mis padres van a venir a vivir aquí, soltó así, sin más. Ya no pueden mantener su casa. Y esta casa es grande, sobra espacio. El corazón me dio un vuelco. ¿A vivir aquí? Sí, aquí. Total. Hay cuartos de sobra. Dijo con ese tono que usaba cuando ya había decidido algo sin consultarme. Sentí un nudo en el estómago. Esta era mi casa, la casa que mi esposo y yo pagamos con sacrificio durante 40 años. Cuando Darío se casó con Ainara, hace 3 años. Yo acababa de quedar viuda, estaba destrozada. Darío me dijo que vendrían a vivir conmigo temporalmente para que yo no estuviera sola, para acompañarme en mi dolor. Eso fue hace 3 años y nunca se fueron. Ainara. Por supuesto que pueden venir a visitarnos cuando quieran, pero no vienen de visita. Lourdes. Me interrumpió con desprecio. Vienen a quedarse y se quedarán en la suite principal. Tu cuarto es el más grande, el que tiene baño propio y balcón. Ellos merecen comodidad. Tú puedes mudarte al cuartito de servicio. El mundo se detuvo. El cuarto de servicio. Repetí sin poder creerlo. En mi propia casa. Ay, por favor, no empieces con tu drama de siempre. Bufo con impaciencia. ¿Qué importa? Es solo un cuarto. Además, ya estás viejita y sola. ¿Para qué necesitas tanto espacio? Mis padres son más jóvenes, han trabajado toda su vida, merecen estar cómodos en sus últimos años. Viejita me llamó viejita. En mi casa mis manos temblaban. Ainara. Ese cuarto ahí dormí 40 años con tu suegro. Ahí está todo lo que... ¿Y qué me cortó con frialdad? Vas a vivir aferrada al pasado toda tu vida como una anciana amargada. Ya pasaron 5 años desde que murió. Supéralo de una vez. La vida sigue consuelo. Supéralo como si un amor de 4 décadas se superara así nomás. Como si los recuerdos de una vida pudieran borrarse para darle comodidad a sus padres. En mi propia casa, además, continuó cruzándose de brazos. No es como si necesitaras tanto espacio. Estás sola. Ya no tienes marido. Mis padres todavía están juntos. Necesitan privacidad. Necesitan un cuarto digno. No ese cuartito donde apenas cabe una cama, Ainara. Esta es mi casa.
dije sintiendo la voz temblar. Yo decidí abrirles las puertas a ti y a Darío, cuando tu casa se rió con burla. Ay, suegra, ahora nos vas a sacar en cara que vivimos aquí. Qué fea actitud. Somos familia. ¿O qué? Nos vas a cobrar renta como si fuéramos unos extraños. ¡Qué vergüenza! No sabía que eras tan mezquina. Me quedé sin palabras. Me estaba volteando todo, haciendo que yo pareciera la mala. Llegarán el domingo. Continuó mirándose las uñas con indiferencia. Ya les dije que su cuarto los espera, así que empieza a empacar tus cachivaches viejos y no hagas dramas delante de Darío. Ya sabes que él odia los problemas. No quiero que lo pongas contra mí con tus quejas de vieja. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome sola en la cocina. El olor del mole se me hacía amargo en la garganta. Me senté en la silla con las piernas débiles. La fotografía de mi esposo me miraba desde la sala, sus ojos sabios, su sonrisa tranquila. ¿Qué hago, amor?, le pregunté en silencio, y entonces algo dentro de mí cambió. Una chispa pequeña pero brillante. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a dejarme humillar en mi propia casa. Iba a enseñarles que la generosidad tiene límites, que la hospitalidad no es esclavitud y que la falta de respeto tiene su precio. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Tú también has sentido que alguien de tu familia cruzó una línea que no debía. Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando las paredes de mi casa. Nuestra casa. Cada rincón guardaba una memoria. El piso de madera que mi esposo Leandro y yo instalamos con nuestras propias manos. La ventana del comedor donde nos sentábamos a tomar café cada mañana. El jardín donde él plantó los rosales que todavía florecen cada primavera. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era nuestra vida entera. Conocí a Leandro cuando tenía 23 años. Él era contador en una empresa textil. Yo trabajaba como secretaria. Nos casamos 6 meses después contra la opinión de todos. Es muy rápido, decían. Apenas se conocen, pero nosotros sabíamos cuando algo es correcto. Lo sabes desde el primer momento. Darío nació 2 años después. Nuestro único hijo. Lo deseábamos tanto. Lo criamos con amor, pero también con disciplina y valores. Leandro siempre decía, un hombre debe ser respetuoso, trabajador y honesto. Eso es lo que hace a un hombre de bien. Y Darío lo fue durante años. Fue exactamente eso. Recuerdo cuando tenía 10 años y encontró una cartera en el parque. Adentro había 300 dinero que nosotros necesitábamos desesperadamente. Pero Leandro llevó a Darío a la policía para entregarla. El dinero fácil corrompe el alma, le dijo. Darío creció siendo un buen muchacho. Estudió ingeniería, consiguió un buen trabajo, era respetuoso, cariñoso. Cada domingo venía a comer, aunque ya tuviera su propio departamento. Siempre traía flores para mí y se sentaba con su padre a platicar de la vida. Entonces vino la enfermedad. El cáncer apareció de golpe. Leandro comenzó a sentirse cansado, a perder peso. Cuando finalmente fuimos al doctor, ya era tarde, 6 meses, nos dijo el médico. Tal vez 1 año si tienes suerte. No tuvimos suerte. Leandro partió una madrugada de noviembre hace 5 años. Fue en nuestra habitación con mi mano entre las suyas. Sus últimas palabras fueron: cuida a nuestro hijo y cuídate tú también, mi amor. Y mi mundo se derrumbó. Darío estaba devastado. Lloraba como un niño pequeño. Había perdido a su héroe, a su guía, durante meses. Ambos caminamos como fantasmas por esta casa. Él venía todos los días después del trabajo. Nos sentábamos en silencio compartiendo el dolor.
Fue un año después cuando conoció a Ainara. Darío llegó una tarde con algo diferente en los ojos, una luz que no veía desde antes de la muerte de su padre. «Mamá, conocí a alguien», me dijo con una sonrisa tímida. «Se llama Ainara, trabaja en el departamento de mercadotecnia». Mi corazón se alegró. Mi hijo merecía ser feliz. Merecía salir de ese pozo de tristeza. Quiero que la conozcas. Creo que es especial. La primera vez que Ainara vino a casa. Llegó con una sonrisa perfecta y un ramo de rosas blancas. Para usted, doña Lourdes. Darío me dijo que su esposo las cultivaba en el jardín. Me emocioné hasta las lágrimas. Era un gesto tan hermoso, tan considerado. Era bonita, educada. Sabía exactamente qué decir. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba café. Me preguntó por Leandro por nuestros años juntos. Escuchó con atención, hasta se le llenaron los ojos de lágrimas. «Qué suerte tuvieron de encontrarse», me dijo. «El amor verdadero es tan raro en estos tiempos». Darío la miraba como si fuera un ángel y yo quería creer que lo era. Se hicieron novios. Ainara venía seguido a casa. Ayudaba en la cocina, me traía postres, se reía de mis historias. Darío estaba radiante. Había vuelto a ser el hijo alegre que conocía. 8 meses después. Darío llegó con un anillo en la mano. «Mamá, le propuse matrimonio». Dijo que sí. Lo abracé con el alma. Mi hijo iba a ser feliz, iba a tener una familia. Se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo lloré de alegría. Ainara se veía preciosa en su vestido blanco. Durante la fiesta me abrazó fuerte. «Gracias por darme un hijo tan maravilloso. Doña Lourdes, prometo cuidarlo siempre». Después de la boda, Darío vino a hablar conmigo. «Mamá, no quiero que estés sola en esta casa tan grande. Ainara y yo queremos venir a vivir contigo solo un tiempo, mientras ahorramos para nuestra propia casa». Yo dudé. No quería hacer una carga, pero la verdad es que la casa se sentía vacía y fría. Sin Leandro, las noches eran largas y solitrias. «¿Estás seguro?», le pregunté. «Son recién casados. Necesitan su privacidad. Estoy seguro. Mamá, eres mi madre y esta siempre será tu casa». Acepté. Pensé que sería hermoso. Una familia unida bajo el mismo techo. Los primeros meses fueron buenos. Ainara cocinaba. Platicábamos. Veíamos películas juntas. Darío parecía feliz. Yo me sentía menos sola, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Pequeños comentarios, miradas, suspiros de impaciencia. «Doña Lourdes, ¿por qué cocina tan temprano? El olor me despierta. Podría no regar las plantas en la mañana. El ruido me molesta. Mejor guarde estas fotos. Hacen que la sala se vea anticuada». Al principio pensé que era normal. Estábamos aprendiendo a convivir. Pero los comentarios se volvieron más duros, más frecuentes. Y Darío. Darío comenzó a cambiar también. Dejó de defenderme, dejó de escucharme. Cuando yo intentaba hablar con él, suspiraba cansado. «Mamá, no exageres. Ainara solo quiere que la casa se vea bien». Poco a poco me fui volviendo invisible en mi propia casa hasta ese jueves, hasta que Ainara me dijo que debía irme a dormir al cuarto de servicio para darle mi habitación a sus padres. Me levanté de la sala y caminé hacia mi cuarto. Encendí la luz. Ahí estaba todo la cama matrimonial, el ropero antiguo, la fotografía de Leandro sobre la mesa de noche. Tomé el retrato entre mis manos y lo miré a los ojos. «Perdóname, amor», le susurré. Dejé que me faltaran al respeto. Dejé que olvidaran de quién es esta casa. Dejé que nuestro hijo olvidara lo que tú le enseñaste. Pero en ese momento supe lo que tenía que hacer. Leandro siempre decía, «La bondad sin límites es debilidad y la debilidad invita al abuso». Había sido demasiado bondadosa.
demasiado callada. Era hora de recordarles quién era la dueña de esta casa y que mi generosidad tenía un límite. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gusta saber que hay alguien ahí compartiendo este momento conmigo. Al día siguiente del insulto de Ainara, desperté temprano como siempre, pero no bajé a la cocina. Me quedé sentada en mi cama mirando el cuarto que me querían quitar y recordé el momento exacto en que todo comenzó a quebrarse, el momento que dejé pasar, el momento que debía haber enfrentado. Fue 2 semanas después de que se mudaran. Yo había salido temprano al mercado. Quería comprar ingredientes frescos para hacer el mole de Leandro. Era la receta que él amaba, la que cocinaba cada jueves desde que nos casamos. Era mi forma de mantenerlo cerca. Cuando regresé, cargada de bolsas, encontré a Ainara en la cocina, pero no estaba cocinando. Estaba tirando cosas a la basura. Ainara. ¿Qué haces, Ela? Ni siquiera. Volteó limpiando. Esta cocina estaba llena de porquerías viejas. Me acerqué y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. En la basura estaban las recetas de Leandro, las tarjetas amarillentas donde él escribía con su letra perfecta cada platillo que inventábamos juntos. 40 años de recetas, de memorias, de amor cocinado a fuego lento. ¿Por qué? ¿Por qué tiraste esto? Mi voz salió quebrada. ¡Ay! Doña Lourdes, en serio, dijo con fastidio. Son papeles viejos llenos de manchas de grasa. Esto ya no sirve. Además, ahora hay internet. Si quiere recetas, las busca en Google. Mis manos temblaron. Me arrodillé junto a la basura y comencé a sacar las tarjetas. Algunas estaban arrugadas, otras rotas. Estas recetas mi esposo las escribió. Cada una tiene, pues, su esposo ya no está. Me interrumpió con frialdad. Y no puede vivir en un museo. Doña Lourdes, la vida sigue, las cosas viejas se tiran. Así funciona. Me quedé ahí, arrodillada, con las tarjetas sucias entre las manos, queriendo llorar, queriendo gritar, pero no hice nada. Además, continuó abriendo el refrigerador. Ya que está aquí, quiero hablar con usted sobre la comida. Darío y yo estamos tratando de comer más sano. Nada de tanta grasa, nada de tanta sal. Esos moles y esas salsas que hace están llenas de calorías. Necesitamos comida ligera, ensaladas, pescado al vapor, cosas modernas, como si 40 años de cocina tradicional fueran basura, como si el amor que ponía en cada plato no valiera nada. Yo siempre cociné así, murmuré. A Darío le encanta, a Darío le encantaba cuando era niño. Me corrigió. Pero ahora es un hombre adulto y yo soy su esposa. Yo sé lo que es mejor para él. Subió las escaleras y me dejó sola, arrodillada junto a la basura, recogiendo pedazos de mi vida. Lavé cada tarjeta con cuidado, las sequé, las guardé en una caja en mi cuarto, pero no le dije nada a Darío. Cuando llegó esa noche, preparé pollo a la plancha con ensalada, como Ainara quería. Él comió en silencio, mirando su teléfono. «Está rico. Hijo», pregunté. «Sí, mamá, está bien», respondió sin levantar la vista. No dijo delicioso, no dijo gracias, solo está bien. Y yo callé. Esa fue la primera fractura, el primer momento en que debía haber puesto un alto, el primer momento en que debía haber dicho: «Esta es mi casa, estas son mis reglas y mis recuerdos. No son basura», pero no lo hice porque tenía miedo. Miedo de que se fueran, miedo de quedarme sola otra vez, miedo de que Darío tuviera que elegir entre su esposa y su madre, y sabía quién ganaría. Así que tragué el dolor, guardé las tarjetas y empecé a cocinar cosas modernas. Después vinieron más fracturas. Ainara comenzó a mover cosas del lugar. «Esta mesa no va aquí».
Este cuadro está pasado de moda. Estas cortinas son horribles. Poco a poco mi casa dejó de ser mi casa. Darío nunca dijo nada. Cuando yo intentaba hablar con él, me daba palmaditas en la mano. Mamá, déjala. Está tratando de que la casa se vea mejor. Es su forma de sentirse en su hogar y el mío. Pero seguí callando, seguí cediendo, seguí siendo la suegra buena que no causa problemas, hasta ese jueves, hasta que me dijo que me fuera al cuarto de servicio, ahí, sentada en mi cama, mirando las paredes de mi habitación. Entendí algo. No fue ese jueves cuando perdí mi lugar en esta casa. Fue el día que recogí esas recetas de la basura y no dije nada. Fue el día que permití que alguien tirara mis recuerdos y sonreí. Fue el día que me convertí en una invitada en mi propio hogar y lo acepté. Pero ese día había terminado. Me levanté de la cama, abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaba la caja con las tarjetas de recetas. Las toqué con los dedos. Leandro, susurré, me pediste que cuidara a nuestro hijo, pero olvidé cuidarme a mí también. Cerré la caja. Ya no iba a callar, ya no iba a ceder. El domingo llegarían los padres de Ainara con sus maletas, pensando que mi cuarto los esperaba, pero yo también los esperaría con una sorpresa que jamás olvidarían. ¿Alguna vez has dejado pasar algo que después te arrepentiste de no haber enfrentado? A veces el silencio no trae paz, solo trae más dolor. Los siguientes meses fueron como caminar sobre vidrios rotos, siempre con cuidado, siempre midiendo cada palabra, siempre tratando de no molestar. Me convertí en una extraña en mi propia casa. Dejé de cocinar mis platillos favoritos, dejé de invitar a mis amigas a tomar café, dejé de poner música en las mañanas. Todo lo que yo era, todo lo que me hacía sentir viva fue desapareciendo, porque cada vez que hacía algo, Ainara tenía una queja. Un sábado por la mañana, mi comadre Amaranta vino a visitarme. Hacía meses que no nos veíamos. Nos sentamos en el jardín a tomar café y ponernos al día, reíamos, recordábamos viejos tiempos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí como yo misma hasta que Ainara salió al patio. Doña Lourdes, ¿podría bajar la voz? Darío está descansando, trabajó toda la semana y necesita dormir. Eran las 10 de la mañana y estábamos en el jardín, lejos de las habitaciones. Disculpa. Hija, no sabía que, pues ahora ya sabe, me cortó. Y la próxima vez avise cuando vaya a traer visitas. Esta también es mi casa. Amaranta y yo nos quedamos en silencio, avergonzadas como niñas regañadas. Media hora después, mi amiga se despidió. Ya no quiero causarte problemas, me dijo en la puerta. Esa fue la última vez que Amaranta vino a mi casa. Después vinieron más reglas, más límites. Doña Lourdes, no tienda la ropa en el patio de enfrente. Se ve muy. Hay un tendedero atrás. Doña Lourdes, no vea sus telenovelas en la sala. Tenemos invitados y eso se ve mal. Véalas en su cuarto. Doña Lourdes, podría no usar tanto perfume. El olor me da dolor de cabeza, mi perfume. El mismo que usaba desde hace 30 años. El que Leandro me regalaba cada cumpleaños. Dejé de usarlo. Y Darío no decía nada. Una tarde, mientras él veía el fútbol en la sala, me atreví a hablar. Hijo, necesito platicar contigo. Dime. Mamá, respondió sin quitar los ojos de la televisión. Es sobre Ainara. Siento que ya no puedo hacer nada en mi propia casa. Cada cosa que hago le molesta. Darío suspiró. Ese suspiro cansado que ya conocía también. Mamá, otra vez con lo mismo. Darío, yo solo. Ainara está tratando de que esta casa funcione mejor. Me interrumpió. Está tratando de modernizarla, de que se vea bien. ¿Por qué no puedes apoyarla en lugar de estar quejándote?
Sentí una punzada en el pecho. No me estoy quejando, hijo. Solo quiero que me respete. Esta es mi casa y mamá. Basta. Su voz sonó dura. Ya sé que es tu casa. Ya sé que la compraste con papá. Pero yo también vivo aquí. Yainara es mi esposa. Ella tiene derecho de sentirse cómoda. Pero yo también tengo derecho. ¿Derecho a qué? A vivir en el pasado. A tener todo igual que cuando papá estaba vivo. Se levantó del sillón. Papá ya no está. Mamá. Y tienes que aceptarlo. Tienes que seguir adelante. Se fue a su cuarto y yo me quedé sola en la sala llorando en silencio. Mi propio hijo me había dicho que vivía en el pasado, que no había superado a su padre como si el amor se superara, como si 40 años de matrimonio se olvidaran. Esa noche. Mientras preparaba la cena, Ainara entró a la cocina, se apoyó en la barra y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Lourdes. Escuché que habló con Darío. No respondí. Seguí cortando verduras. Mire, voy a ser honesta con usted, continuó. Sé que esto no es fácil para usted, pero tiene que entender algo. Darío es mi esposo ahora. Ya no es solo su hijito. Él tiene una familia nueva conmigo. Las manos me temblaron sobre el cuchillo y yo soy esa familia. Siguió. Así que cuando usted le llena la cabeza de quejas sobre mí, lo único que hace es ponerlo en una posición incómoda. Lo hace sentir culpable. Es eso lo que quiere hacer sufrir a su hijo. Me volteé a verla. Yo nunca quise hacerlo sufrir. Yo solo entonces dejé de quejarse. Me interrumpió. Deje de vivir en el pasado. Deje de aferrarse a un hombre que ya no está y acepte que las cosas cambiaron o la vida se le va a hacer muy, muy difícil en esta casa. Salió de la cocina dejándome con el cuchillo en la mano y el corazón roto. Esa noche. Acostada en mi cama miré la fotografía de Leandro. ¿Qué me está pasando, amor? Le pregunté en voz baja. ¿Por qué dejé que me hablaran así? ¿Por qué no me defiendo? Pero sabía la respuesta. Tenía miedo, miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme completamente sola, miedo de que si exigía respeto, ellos se fueran y yo me quedara en esta casa grande y vacía, sin nadie. Así que seguí callando, seguí cediendo, seguí anulándome, dejé el cuarto de baño principal para ellos. Es más cómodo para nosotros, dijo Ainara. Dejé el estacionamiento cubierto para su coche. El tuyo ya es viejo. No importa si se moja con la lluvia, dijo ella. Dejé de usar la sala en las tardes. Es cuando recibimos visitas y usted estorba, me dijo. Me fui haciendo pequeña, cada vez más pequeña, hasta casi desaparecer. Pero el jueves pasado, cuando me dijo que me fuera al cuarto de servicio, algo dentro de mí se rompió. No era solo un cuarto, era la última parte de mí que quedaba en esta casa, y si cedía en eso, ya no quedaría nada de consuelo, solo una sombra, una anciana invisible que vivía de favor en su propia casa. Esa noche tomé una decisión. El domingo llegarían los padres de Ainara y ella pensaba que yo iba a empacar mis cosas como una buena viejita obediente. Pero esta viejita ya estaba cansada de obedecer. Esta viejita iba a recordarles quién era la dueña de esta casa y cuánto costaba faltarle al respeto. Aún me pregunto cuántas mujeres están pasando por lo mismo en este momento, viviendo en su propia casa como si fueran visitas. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde está el límite entre ser tolerante y dejarse pisotear el viernes por la mañana? 2 días antes de que llegaran los padres de Ainara, desperté con una claridad extraña, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente abriera los ojos. Me levanté temprano. Darío ya se había ido al trabajo. Ainara todavía dormía. La casa estaba en silencio,
Y en ese silencio comencé a ver cosas que antes no quería ver. Bajé a la cocina a preparar café. Sobre la barra estaba el teléfono de Ainara. Lo había olvidado ahí anoche. La pantalla se encendió con una notificación. No era mi intención mirar, pero lo que vi me heló la sangre. Era un mensaje de su madre. Decía: ya le dijiste a la vieja que nos dé el cuarto. Dile que si no acepta, amenázala con que Darío se va a ir con ustedes. Esa tonta hace lo que sea con tal de no quedarse sola. Me quedé paralizada mirando esa pantalla. Esa tonta. Así hablaba de mí con su madre. Así me llamaban a mis espaldas y lo peor era que tenía razón. Sí había hecho lo que fuera con tal de no quedarme sola. Pero ya no más. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y lloré. Lloré de rabia, de vergüenza, de dolor. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? Una hora después escuché pasos en el pasillo. Ainara había despertado. Escuché su voz al teléfono. Sí, mamá. Todo va según el plan. El domingo se mudan. Ya le dije que empaque sus cosas. Ay, mamá, si vieras qué fácil es manejarla, solo hay que hacerla sentir culpable y hace todo lo que quieres. Darío ni se da cuenta. Está tan ocupado trabajando que ni presta atención. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Qué fácil es manejarla. Eso era yo para ella, una vieja tonta y fácil de manipular. Esperé a que bajara las escaleras. Entonces salí de mi cuarto. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Fui al jardín, a los rosales que Leandro plantó. Me senté en la banca de piedra, donde nos sentábamos juntos cada tarde y ahí, entre las rosas. Vi algo que no había notado antes. Varias plantas estaban secas, muertas, como si alguien les hubiera echado algo. Me acerqué. El olor era inconfundible. Cloro. Ainara había matado los rosales de Leandro con cloro. No fue accidente, no fue descuido, fue intencional. Quería borrar todo rastro de él, todo lo que me conectara con mi vida anterior. Me arrodillé junto a las plantas muertas y toqué las hojas secas. Lo siento, amor, susurré. Dejé que mataran tus rosas, dejé que mataran todo lo que éramos, pero ya no. Esa tarde, cuando Darío llegó del trabajo, estaba cansado como siempre. Ainara lo recibió con un beso y le sirvió una copa de vino. Mi amor, tengo que salir un momento, le dijo ella. Voy a comprar unas cosas para cuando lleguen mis papás. Regreso en 1 hora. Se fue. Y por primera vez en mucho tiempo. Darío y yo nos quedamos solos. Me senté frente a él en la sala. Hijo, necesito hablar contigo. Es importante. Mamá, estoy cansado. Puede esperar, no, Darío. No puede esperar. Algo en mi tono hizo que levantara la vista. ¿Qué pasa? Esta es mi casa, dije con una firmeza que no había usado en años. La casa que tu padre y yo compramos con nuestro trabajo, la casa donde te criamos, y no voy a dejar que me traten como una sirvienta en mi propio hogar. Darío suspiró. Mamá, ya hablamos de esto. No, Darío. Tú hablaste, yo callé. Pero ahora voy a hablar yo. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Ainara no me respeta, me insulta, me controla, me ha quitado todo, mi cocina, mis amigas, mi perfume, mis espacios y ahora quiere quitarme mi cuarto. Mamá, es solo un cuarto, es mi cuarto. Mi voz se quebró. Es el cuarto donde dormí con tu padre durante 40 años, donde murió entre mis brazos, donde todavía siento que está conmigo y ella quiere dárselo a sus padres como si yo no importara, como si mis recuerdos no valieran nada. Darío se quedó callado. Hijo, tu padre te enseñó a respetar, a ser un hombre de bien. ¿Dónde quedó ese hombre, mamá? Yo te respeto.
Me respetas, lo interrumpí. Respetas a alguien que dejas que viva como una extraña en su propia casa. Respetas a alguien que tiene que pedir permiso para invitar a sus amigas. Respetas a alguien que debe irse al cuarto de servicio para que otros estén cómodos. Vi algo en sus ojos, un destello, como si por un momento viera la realidad. Pero entonces escuchamos la puerta. Ainara había regresado. ¿De qué platican?, preguntó con esa sonrisa falsa. Darío se levantó. De nada. Mamá solo estaba nada importante. Y subió a su cuarto. Ainara me miró y en esos ojos vi algo que me asustó. No era enojo, era seguridad. La seguridad de quien sabe que ya ganó. Doña Lourdes. Espero que ya tenga empacado para el domingo, dijo tranquilamente. Mis padres llegan temprano a las 10 de la mañana. Quiero que el cuarto esté listo. Estará listo, respondí, y lo decía en serio. El cuarto estaría listo, pero no para sus padres. Esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Basilio Cañadas, un viejo amigo de Leandro, Lourdes. ¿Qué necesitas?, me preguntó con preocupación. Necesito que vengas el domingo a las 10 de la mañana y trae el título de propiedad de mi casa y un contrato. ¿Un contrato de qué tipo?, sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Sonreí de verdad. Un contrato de arrendamiento. Vamos a ponerle precio a la falta de respeto. A veces las señales están ahí, pero no queremos verlas. ¿Alguna vez has descubierto algo que ha cambiado completamente tu forma de ver a alguien? Cuéntame. El sábado amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Me levanté temprano y me quedé en mi cuarto. No quería ver a Ainara. No quería fingir más. Necesitaba guardar fuerzas para el día siguiente. Escuché cuando Darío se fue a jugar fútbol con sus amigos, como hacía cada sábado, y entonces la casa quedó solo con Ainara y conmigo. Estaba sentada en mi cama mirando las cajas vacías que había sacado del closet. Ainara pensaba que las usaría para empacar mis cosas, pero tenía otros planes. Entonces escuché voces abajo. Ainara estaba hablando por teléfono y no se molestaba en bajar la voz. Sí, papá, mañana mismo, ya está todo arreglado. No, la vieja no va a hacer nada. Es demasiado cobarde. Te digo que Darío está completamente de mi lado. Lo tengo comiendo de mi mano. Me acerqué a la puerta de mi cuarto. La dejé entreabierta para escuchar mejor. Que si siento culpa. Se rió. ¿Por qué? Es su casa. Y que ella ya vivió su vida. Ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Además, papá, piénsalo bien. Esta casa vale mucho dinero. Si logramos que se sienta tan incómoda, que se vaya a un asilo o algo así, Darío la puede vender. Y nosotros nos quedamos con todo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Nos quedamos con todo. Ese era el plan. No era solo quitarme el cuarto, era quitarme la casa. Era empujarme hasta que me fuera o hasta que muriera. Claro que Darío no sabe nada. Continuó Ainara. Él cree que yo amo a su mamá, que solo quiero modernizar la casa. Es tan ingenuo. Pero así me gusta. Un hombre que no hace preguntas es un hombre fácil de manejar. Mi hijo, mi Darío, el hombre bueno que su padre y yo criamos. Ella lo tenía engañado, completamente engañado. Sí, papá. Mañana a las 10 traigan todo, ropa, muebles, lo que quieran. Esta va a ser su casa ahora. Y la vieja. Bueno, si no le gusta el cuarto de servicio, hay asilos muy buenos por aquí. Darío puede pagarle uno. Colgó y escuché sus pasos subiendo las escaleras. Cerré la puerta de mi cuarto rápidamente. El corazón me latía como tambor. Me senté en la cama temblando. No era solo falta de respeto, no era solo abuso. Era un plan fríamente calculado para quedarse con mi casa, con mi vida y Darío. Mi pobre Darío no tenía idea.
Miré la fotografía de Leandro sobre mi mesa de noche. Sus ojos sabios me miraban. «¿Ves, amor?», le susurré. «¿Ves lo que dejé entrar a nuestra casa? ¿Ves en qué convertí a nuestro hijo?». Pero entonces, en medio del dolor, sentí algo más: claridad. Una claridad moral absoluta. Esto no era solo sobre mí, era sobre Darío también, sobre el hombre que estaba perdiendo su dignidad, sin siquiera saberlo, sobre el hijo que estaba traicionando los valores que su padre le enseñó. Si yo no hacía algo, Ainara no solo me destruiría a mí, destruiría a Darío también. Me levanté. Abrí el cajón donde guardaba las tarjetas de recetas de Leandro. Las saqué todas, las puse sobre la cama. Cada una era una lección, una memoria, un momento de amor, mole de los jueves, porque el amor se cocina despacio. Tamales de Navidad hechos con las manos de toda la familia. Pan dulce de domingo para compartir con quien amas. Leandro no solo me enseñó a cocinar, me enseñó que la comida era amor, que la familia era respeto, que un hogar se construye con valores, no con engaños, y yo había permitido que todo eso se perdiera. Pero mañana lo recuperaría, esa tarde. Mientras Ainara estaba en su cuarto preparando las cosas para sus padres, salí al jardín, a los rosales muertos. Me arrodillé junto a ellos y toqué las hojas secas. «Perdóname por no cuidarlos», les dije en voz baja. «Perdóname por dejar que los mataran». Pero entonces vi algo. Entre las plantas muertas había un brote nuevo, pequeño, verde, luchando por salir de la tierra, un rosal que se negaba a morir. Esa era yo. Una mujer que habían intentado secar, que habían intentado matar poco a poco, pero que todavía tenía vida dentro. Me levanté, limpié la tierra de mis rodillas y regresé a la casa con la cabeza en alto. Esa noche. Darío llegó tarde. Venía cansado del fútbol. Ainara le sirvió la cena mientras hablaba sin parar sobre lo emocionada que estaba por la llegada de sus padres. «Vas a ver, mi amor, mi mamá cocina delicioso y mi papá es tan divertido. Te van a encantar». Darío asentía sin mucho interés. «¿Ya empacaste?» «Mamá», me preguntó de repente. El silencio llenó la cocina. «Sí, hijo», respondí con calma. «Ya está todo listo para mañana». Ainara sonrió. Una sonrisa de victoria. «Qué bueno». «Doña Lourdes, me alegra que lo tome con madurez». Madurez. Si ella supiera. Me fui a mi cuarto temprano. Necesitaba descansar. Mañana sería un día largo. Antes de acostarme tomé la fotografía de Leandro entre mis manos. «Mañana, amor», le dije. Voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Voy a defender nuestra casa. Voy a defender a nuestro hijo y voy a enseñarles que la bondad no es debilidad». Besé la fotografía y la puse de nuevo en su lugar. Mañana a las 10 de la mañana llegarían los padres de Ainara con sus maletas, pero yo los estaría esperando con el licenciado Basilio Cañadas a mi lado, con el título de propiedad de mi casa en la mano y con un contrato que les enseñaría que mi generosidad siempre tuvo un precio que nunca quisieron pagar: el respeto. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? A veces defender lo tuyo parece egoísmo, pero lo es realmente. El domingo amaneció con un sol radiante, irónico, como si el universo no supiera que ese día cambiaría todo. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé con calma, me puse mi mejor vestido, el azul marino que Leandro me regaló para nuestro triezo aniversario. Me peiné con cuidado, me maquillé. No iba a enfrentar esto como una vieja derrotada, iba a enfrentarlo como la dueña de esta casa. A las 8 bajé a la sala. Darío ya estaba despierto tomando café en la cocina. Me miró sorprendido. «Mamá, te ves muy bien.
Vas a salir, no, hijo. Me quedo aquí. Hoy llegan visitas importantes. Ainara apareció en la cocina, todavía en pijama. Me miró de arriba a abajo con desprecio. ¿Visitas? ¿Cuáles visitas? Hoy llegan mis padres. Doña Lourdes. No es día para sus amigas. Sonreí. Una sonrisa tranquila. Lo sé. Ainara. Por eso me arreglé. Ella frunció el ceño confundida, pero no dijo nada más. A las 9:30 sonó el timbre. Era el licenciado Basilio Cañadas. Lo había conocido desde hace 30 años. Fue el abogado que nos ayudó a Leandro y a mí cuando compramos esta casa. Era un hombre de 68 años con cabello blanco y una presencia que imponía respeto. «Buenos días, Lourdes», me dijo con una sonrisa cálida. «Buenos días, licenciado, gracias por venir». «Para eso estamos. Trajiste lo que te pedí», asintió y sacó un portafolio de piel. Adentro estaban los documentos, el título de propiedad a mi nombre y el contrato que habíamos preparado. Nos sentamos en la sala, en el sofá principal. El licenciado abrió su portafolio y colocó los papeles sobre la mesa de centro. Darío salió de la cocina al escuchar voces. «Mamá». «¿Quién es Darío?» «Te presento al licenciado Basilio Cañadas. Era amigo de tu padre. Fue nuestro abogado cuando compramos esta casa». Darío palideció. «Abogado. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí un abogado?». Antes de que pudiera responder, Ainara bajó corriendo las escaleras. Ya se había cambiado. Traía un vestido nuevo y estaba maquillada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz aguda. «¿Quién es este señor?». «Soy el licenciado Leandro Hernández, notario público», respondió él con voz profesional. «Y estoy aquí en representación legal de la señora Lourdes Martínez, propietaria de este inmueble». El silencio fue absoluto. Ainara me miró, sus ojos se llenaron de furia. «Propietaria, ¿qué está pasando?». En ese momento sonó el timbre. Eran las 10 en punto. «Deben ser tus padres», dije con calma. «Adelante. Darío, abre la puerta». Mi hijo, completamente confundido, fue a abrir. Entraron 2 personas. El padre de Ainara era un hombre de unos 60 años, bajo, con bigote grueso y una panza prominente. La madre era una mujer delgada, con el cabello teñido de rubio y demasiado maquillaje. Venían cargando maletas. Muchas maletas. «Mamá, papá». Ainara corrió a abrazarlos. «Bienvenidos, pasen, esta es su casa, esta es su casa». Los padres entraron sonriendo, mirando todo con ojos evaluadores, como si ya fueran los dueños. «¡Qué casa tan bonita!», dijo la madre de Ainara. «Mucho mejor de lo que nos habías dicho, hija». «¿Y dónde está nuestro cuarto?», preguntó el padre, dejando caer una maleta pesada en el suelo. «Quiero descansar. El viaje fue largo. Está arriba. Papá». El cuarto principal, el más grande, con balcón y baño privado. Darío seguía en la entrada, paralizado, sin entender nada. «Disculpen», dije levantándome del sofá. «Creo que hay una confusión». Todos voltearon a verme. «¿Confusión?», preguntó la madre de Ainara con desdén. «¿Qué confusión? Ainara nos dijo que nos quedáramos en el cuarto principal». «¿Así es?», confirmé. Ainara les dijo eso, pero Ainara olvidó un pequeño detalle. Caminé hacia el centro de la sala. El licenciado Basilio Cañadas se puso de pie a mi lado. «Esta casa es mía», dije con voz clara y firme. «A mi nombre. Yo soy la única propietaria. Mi hijo Darío y su esposa Ainara viven aquí por mi generosidad como invitados en mi hogar». El padre de Ainara soltó una carcajada nerviosa. «¿Y eso qué tiene que ver? Somos familia. Las familias se ayudan». «Tienes razón», respondí. «Las familias se ayudan, pero también se respetan. Y ustedes, señores, están en mi casa sin mi permiso». «Lourdes, ¿qué estás haciendo?», intervino Darío.
Son los padres de Ainara. Déjalos pasar. Van a pasar. Hijo, pero primero vamos a aclarar las cosas. Me acerqué a la mesa de centro y tomé uno de los documentos. Licenciado Hernández y yo hemos preparado un contrato de arrendamiento para el uso de la suite principal. Arrendamiento. Chilló Ainara. Nos va a cobrar renta, no a ustedes, la corregí, a tus padres. Ellos son quienes van a ocupar el cuarto. No es así. El licenciado carraspeó y leyó del documento contrato de arrendamiento por uso exclusivo de suite principal que incluye recámara de 25 metros, baño privado completo, balcón con vista al jardín, closet vestidor y acceso controlado, renta mensual $8,200, pago adelantado el primer día de cada mes, depósito de garantía $6,400. El silencio fue ensordecedor. $8,200, gritó el padre de Ainara. Está loca. No estoy loca, respondí con calma. Es el precio de mercado para una habitación de ese tamaño en esta zona de la ciudad. El licenciado hizo la investigación. De hecho, estoy cobrando un poco menos quill promedio, pero somos familia, gritó la madre de Ainara. No se le cobra a la familia. Tiene razón, dije mirándola fijamente. No se le cobra a la familia, pero la familia respeta, la familia pide permiso, la familia no llega a exigir el cuarto de alguien más como si fuera un hotel. Ainara estaba roja de furia. Esto es ridículo, Darío. Di algo. Mi hijo me miraba con los ojos muy abiertos, todavía procesando todo. Mamá, esto es en serio, muy en serio. Hijo, tomé otro documento. Aquí está el título de propiedad, a mi nombre. Como ha estado desde que tu padre y yo compramos esta casa hace 40 años. Yo pagué cada mensualidad, yo pagué cada reparación, yo pagué los impuestos. Esta casa es mía. El licenciado intervino. El señor Darío y la señora Ainara residen aquí por cortesía de la señora Lourdes. No pagan renta, no pagan servicios, no pagan comida. Viven completamente de la generosidad de la propietaria. Él es mi hijo. Exploté por primera vez. Por supuesto que vive aquí sin pagar, pero eso no le da derecho a él, ni a su esposa, ni a nadie a faltarme al respeto en mi propia casa. Me volteé hacia los padres de Ainara. Ustedes llegaron aquí pensando que podían quedarse con mi cuarto. El cuarto donde dormí 40 años con mi esposo, donde él murió entre mis brazos. ¿Y saben qué? Sí pueden quedarse. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Pero, ¿van a pagar $200 cada mes o se van? El padre de Ainara dejó caer los hombros. Nosotros no tenemos ese dinero. Por eso perdimos nuestra casa. Lo sé, dije. Por eso Ainara planeó traerlos aquí a vivir gratis a costa mía, quitándome mi cuarto, mandándome al cuarto de servicio como si yo fuera la empleada en mi propia casa. Ainara se acercó a mí temblando de rabia. Usted es una vieja egoísta y amargada. Tiene toda esta casa. ¿Qué le cuesta dar un cuarto a mis padres? ¿Qué me cuesta? Mi voz se quebró. Me cuesta mi dignidad. Me cuesta mis recuerdos. Me cuesta el último espacio donde todavía siento a mi esposo cerca de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las detuve. Me llamaste vieja, me llamaste tonta. Me dijiste que superara la muerte de mi esposo como si fuera tan fácil. Mataste sus rosales con cloro. Tiraste sus recetas a la basura. Corriste a mis amigas. Me prohibiste usar mi perfume. Me hiciste invisible en mi propia casa. Mi voz subió de volumen y aún así seguí callando. Seguí cediendo. Seguí dándoles todo. ¿Por qué? Porque los amaba. Porque pensé que si era buena, si era generosa, si no causaba problemas, me querrían, me respetarían. Miré a Darío con el corazón roto. Pero me equivoqué. Hijo, no me respetaron, me despreciaron.
Vieron mi bondad como debilidad y mi silencio como permiso para pisotearme. Darío tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Claro que no sabías, interrumpió Ainara con veneno. Porque ella está exagerando todo, es una manipuladora. Está tratando de ponerte contra mí. Me acerqué al mueble de la sala y saqué mi teléfono. Toqué la pantalla. De repente, se escuchó la voz de Ainara en el altavoz. Era la grabación de su conversación telefónica del día anterior. Que si siento culpa, ¿por qué es su casa? Y que ella ya vivió su vida, ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Darío se quedó petrificado. Esta casa vale mucho dinero. Si logramos que se sienta tan incómoda que se vaya a un asilo o algo así, Darío la puede vender y nosotros nos quedamos con todo. Los ojos de mi hijo se llenaron de horror. Claro que Darío no sabe nada. Él cree que yo amo a su mamá. Es tan ingenuo, pero así me gusta. Un hombre que no hace preguntas es un hombre fácil de manejar. Apagué el teléfono. El silencio era aplastante. Darío, yo puedo explicar. Ainara palideció, pero Darío levantó la mano. No. Su voz salió rota. No digas nada. Se volteó hacia mí. Mamá, perdóname. Perdóname por ser tan ciego, por no escucharte, por permitir que te trataran así. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá me enseñó a respetar, a defender lo correcto y yo dejé que pisotearan a mi propia madre en su propia casa. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Ainara estaba en shock. Sus padres, avergonzados, tomaron sus maletas. Nosotros nos vamos, murmuró el padre. Es lo mejor, dije con voz suave, pero firme. Los padres de Ainara salieron de la casa arrastrando sus maletas sin mirar atrás. Ainara me fulminó con la mirada. Esto no se va a quedar así. Siseo, usted va a pagar por esto. No, Ainara, dije con una calma que no sentía. La que va a pagar eres tú. El universo siempre cobra las deudas y tú tienes una deuda muy grande con el respeto, la verdad y la decencia. Subió las escaleras furiosa y se encerró en su cuarto. Darío se acercó a mí. Me abrazó. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Lo abracé de vuelta. Mi hijo, mi niño, perdido en las mentiras de alguien que no lo amaba de verdad. Lo sé. Hijo, lo sé. El licenciado Basilio Cañadas guardó los documentos. Lourdes, si necesitas algo más, aquí estoy. Esa grabación es evidencia suficiente de sus intenciones. Esta casa está protegida. Gracias, licenciado, gracias por todo. Se despidió y se fue. Me quedé sola con Darío en la sala. Mi hijo roto, mi dignidad recuperada, pero mi corazón. Mi corazón todavía sangraba porque sabía que esto apenas comenzaba. Había ganado la batalla. Pero la guerra recién empezaba. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz y tu dignidad? A veces defender lo correcto duele más que quedarse callado. Pero el silencio te mata por dentro. Los días después del domingo fueron extraños, como vivir en una casa donde acababa de explotar una bomba. Todo seguía en pie, pero el aire olía a destrucción. Ainara no me dirigía la palabra. Pasaba junto a mí como si yo fuera invisible, pero ahora su silencio no me dolía, al contrario, era un alivio. Darío tampoco hablaba mucho, lo veía en las mañanas, antes de irse al trabajo, con ojeras profundas, no dormía bien. Cargaba el peso de haber descubierto quién era realmente la mujer con la que se había casado. El lunes por la noche, 3 días después de la confrontación, Darío tocó a la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar claro?» «Hijo». Entró despacio. Se sentó en la orilla de mi cama, tenía las manos entre las rodillas como cuando era niño, y venía a confesarme algo. «No sé qué hacer», dijo con voz quebrada.
No sé cómo no vi todo esto antes. Me senté a su lado. El amor nos ciega. Hijo, queremos creer que las personas son como las imaginamos, no como realmente son. Pero papá siempre decía que había que ver las acciones, no las palabras. Y yo solo vi lo que quería ver. Puso su cabeza en mi hombro. Mi hijo grande, mi niño perdido. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté con suavidad. No lo sé. Hablé con ella ayer. Le pregunté por qué. ¿Por qué mintió? ¿Por qué planeó todo eso? ¿Por qué te trató así? ¿Y qué dijo? Que tú exageraste todo. Que la grabación fue sacada de contexto. Que estabas manipulándome para ponerme contra ella. Respiró profundo. Pero yo escuché esa grabación. Mamá, sus palabras, su tono. No había nada fuera de contexto. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que si no la apoyo, si no te pido que te disculpes con sus padres, ella se va. Mi corazón se encogió. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que tú no tienes nada de qué disculparte, que esta es tu casa, que siempre has sido generosa con nosotros, que ella fue quien faltó al respeto. Cerró los ojos y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo, yo sabía que ibas a elegir a tu mamá. Los hombres como tú nunca crecen, siempre serán niñitos de mamá. Me quedé callada. Esa era una manipulación clásica, hacerlo sentir débil por defender lo correcto. Hijo, mírame. Tomé su rostro entre mis manos. Defender a tu madre de un abuso no te hace débil, te hace un hombre de honor. Tu padre estaría orgulloso de ti. Darío lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde el funeral de Leandro. La amaba, mamá. De verdad la amaba, o al menos amaba a la persona que pensé que era. Lo sé, hijo, y eso duele. Duele descubrir que la persona que amábamos nunca existió. Nos quedamos en silencio un largo rato. ¿Qué quieres hacer? Le pregunté finalmente. Quiero pedirle que se vaya. Pero tengo miedo. Miedo de estar solo. Miedo de haber desperdiciado 3 años de mi vida. Miedo de lo que dirá la gente. Lo abracé fuerte. El miedo es normal, Darío, pero quedarte con alguien que no te respeta, que te manipula, que desprecia a tu familia, eso no es amor, eso es una prisión, asintió despacio. Dame tiempo. Mamá, necesito pensarlo bien. Tienes todo el tiempo del mundo. Hijo, esta es tu casa. Siempre lo será. Se levantó y me dio un beso en la frente. Gracias por no darte por vencida. Gracias por defenderte. Aunque yo no te haya defendido a ti. Salió de mi cuarto y yo me quedé sola con mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Me levanté y bajé a la cocina a prepararme un té de manzanilla, mientras esperaba que el agua hirviera. Escuché pasos en las escaleras. Era Inara. Se detuvo al verme. Por un momento pensé que se daría la vuelta, pero no lo hizo. Entró a la cocina. Lourdes. Dijo mi nombre sin el doña. Necesito hablar con usted. Adelante. Se sentó en uno de los bancos de la barra. Se veía cansada. Ojeras, sin maquillaje. El cabello recogido en una cola desordenada. Yo, comenzó, pero se detuvo. Yo no soy mala persona. No respondí. Solo esperé. Mis padres lo perdieron todo. El negocio de mi papá quebró. Perdieron su casa. Están viviendo en un departamento horrible, chiquito, con goteras. Su voz se quebró. Solo quería ayudarlos, darles un lugar digno. Eso no es malo. Oh, sí. No respondí con calma. Querer ayudar a tus padres no es malo, pero la forma en que lo intentaste sí lo fue. ¿Cómo debía haberlo hecho? Preguntó con frustración. Pedirle permiso. Suplicarle. Usted tiene esta casa enorme, cuartos vacíos. ¿Por qué no compartir? Porque no pediste a Inara. Exigiste. Planeaste quitarme mi cuarto sin consultarme.
Me mandaste al cuarto de servicio como si yo fuera la empleada, mataste los rosales de mi esposo, tiraste sus recetas, corriste a mis amigas, me insultaste, me despreciaste. Mi voz se mantuvo firme y luego, cuando pensaste que yo no escuchaba, dijiste que querías empujarme a un asilo para quedarte con mi casa. Ella bajó la mirada. Yo estaba enojada. No hablaba en serio. Ainara, puedes mentirte a ti misma, pero no me mientas a mí. Sí, hablabas en serio. ¿Y si yo hubiera sido más débil? Si hubiera cedido, si me hubiera ido a ese cuarto de servicio, ¿cuál habría sido tu siguiente paso? ¿Cuánto tiempo antes de que empezaras a decir que soy una carga, que ya estoy muy vieja para vivir sola, que necesito un asilo, se quedó callada porque sabía que tenía razón? No soy tu enemiga, Ainara, nunca lo fui. Te abrí las puertas de mi casa, te traté como a una hija, pero tú me viste como un obstáculo, como algo que había que quitar del camino. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No sé por qué hice todo eso, susurró. No sé por qué me volví así. Y en ese momento la vi. No a la mujer cruel y manipuladora, sino a la niña asustada, a la hija desesperada que quería salvar a sus padres y no supo cómo. Me levanté y saqué 2 tazas del gabinete. Serví té para ambas. Puse una taza frente a ella. Todos cometemos errores, Ainara, pero lo que nos define no son los errores, es lo que hacemos después. Ella tomó la taza entre sus manos temblorosas. ¿Qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Darío me odia. Usted me odia. Mis padres están avergonzados. Yo no te odio, dije con sinceridad. Estoy decepcionada. Estoy herida. Pero no te odio. Y Darío está procesando. Está descubriendo que la mujer con la que se casó no es quien pensaba. Eso duele mucho. Bebió un sorbo de té. Él va a dejarme. ¿Verdad? No mentí. No lo sé, Ainara. Esa es una decisión de él, pero si lo hace, será porque tú rompiste la confianza, no porque yo lo haya manipulado. Asintió despacio. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora dije con calma. Vas a tener que decidir qué clase de mujer quieres ser. Si quieres seguir culpando a los demás por tus acciones o si quieres asumir la responsabilidad y cambiar. Se limpió las lágrimas. Yo no sabía que era tan mala persona. No eres mala, Ainara. Hiciste cosas malas. Hay una diferencia, pero tienes que reconocerlo, sin excusas, sin justificaciones. Se quedó en silencio por un largo rato. Lo siento, susurró finalmente. Siento todo lo que hice. Siento cómo la traté. Siento haber matado las rosas. Siento haber tirado las recetas. Siento no haber sido la nuera que usted merecía. No eran las palabras perfectas, pero eran honestas. Gracias por decirlo, respondí. Pero las palabras son fáciles, lo difícil son las acciones, asintió. Esa noche. Después de que Ainara subió a su cuarto, me quedé sola en la cocina pensando. Había ganado, había defendido mi casa, mi dignidad, mi espacio, pero no sentía triunfo, sentía paz, una paz extraña, como cuando termina una tormenta y el aire huele a tierra mojada. Me acerqué al jardín, a los rosales, al brote verde que seguía creciendo entre las plantas muertas. Lo toqué con delicadeza. Ya hice mi parte. Amor, le dije a Leandro en voz baja, defendí nuestra casa. Defendí a nuestro hijo. Ahora dejo que el universo haga lo suyo, porque entendí algo en ese momento. No necesitaba castigar a Ainara, no necesitaba venganza. La vida misma se encargaría de enseñarle, de cobrarle, de mostrarle que el respeto no es opcional, que la mentira tiene piernas cortas, que lo que siembras cosechas. Yo solo necesitaba mantenerme firme, mantener mis límites y confiar en que la justicia, la verdadera justicia,
Siempre llega a su tiempo, a su manera. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? A veces perdonar no significa olvidar, significa soltar el peso del rencor. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en la cocina, 3 semanas en las que la casa respiraba diferente, como si finalmente pudiera exhalar después de años conteniendo el aire. Darío y Ainara seguían durmiendo en el mismo cuarto, pero ya no eran los mismos. Él salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Ella pasaba los días encerrada, mirando su teléfono, evitando mi mirada, hasta que una tarde de miércoles, Darío llegó más temprano de lo normal. Traía una expresión seria, decidida. «Mamá, ¿podemos hablar los tres?» Ainara bajó de su cuarto. Se veía pálida, como si ya supiera lo que venía. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde todo había explotado 3 semanas atrás. Darío respiró profundo. «He estado pensando mucho», comenzó mirando sus manos, «y he llegado a una conclusión». Ainara se mordió el labio. «Aya, quiero que te vayas». Ella cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. «Darío, déjame terminar». Su voz era firme, pero no cruel. «He intentado, de verdad, he intentado, pero cada vez que te miro recuerdo esa grabación. Recuerdo cómo hablabas de mi mamá, cómo la llamaste tonta, cómo planeaste sacarla de su propia casa». Se limpió una lágrima que rodó por su mejilla. «Y no puedo estar con alguien que fue capaz de hacer eso, que fue capaz de mentirme, de manipularme, de hacerme creer que mi mamá era el problema cuando el problema eras tú. Pero yo me disculpé. Sollozo, Ainara. Dije que lo sentía. Lo sé y creo que una parte de ti lo siente. Pero las disculpas no borran lo que pasó. No borran quién fuiste durante 3 años. No borran el daño que causaste». Darío se levantó y caminó hacia la ventana. «Mi papá me enseñó que un hombre se mide por cómo trata a los que ama. Y yo permití que maltrataras a mi madre. Me convertí en alguien que mi padre no reconocería y eso me está matando por dentro». Se volteó a verla. «Necesito sanar, necesito recuperar al hombre que era. Y no puedo hacerlo contigo porque cada vez que te veo recuerdo en quién me convertí a tu lado». Ainara lloraba en silencio, pero no suplicó, no se tiró al suelo, no hizo drama, solo asintió. «¿Cuándo? ¿Cuándo quieres que me vaya? Este fin de semana te ayudaré con la mudanza. Te daré dinero para que rentes un departamento a los primeros meses. No te voy a dejar en la calle. Pero no puedes quedarte aquí». Ella se levantó, se acercó a mí. «Doña Lourdes, yo sé que no hay palabras que arreglen lo que hice, pero quiero que sepa que lo siento. De verdad lo siento». La miré a los ojos y vi algo que no había visto antes. Arrepentimiento genuino, no el arrepentimiento de quien fue atrapado, sino el arrepentimiento de quien finalmente entiende el daño que causó. «Te creo, Ainara», dije con suavidad, «y espero que aprendas de esto. Espero que la próxima vez que tengas un hogar, lo cuides, que la próxima vez que alguien te dé su confianza la valores». Asintió y subió a su cuarto. Darío se acercó a mí y me abrazó. «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte, por mostrarme lo que yo no quería ver». Lo abracé fuerte. Mi hijo, mi niño, que finalmente estaba encontrando su camino de regreso. El sábado por la mañana, un camión de mudanzas llegó a la casa. No era grande, solo lo suficiente para las cosas de Ainara. Yo estaba en la cocina preparando café. Escuchaba los pasos, las cajas siendo cargadas, la vida siendo empacada. Ainara bajó con su última maleta. Se detuvo en la entrada de la cocina. «Adiós, doña Lourdes. Adiós, Ainara. Cuídate». Ella asintió y salió. Darío la acompañó. La ayudó a acomodar las cosas en el camión.
Hablaron un momento. Ella lloró. Él la abrazó y luego ella se subió al camión y se fue. Mi hijo regresó a la casa con los hombros caídos, cerró la puerta, se apoyó contra ella y finalmente lloró. Lloró por el matrimonio perdido, por los años desperdiciados, por la mujer que amó y que nunca existió. Lo abracé. Lo dejé llorar porque a veces el dolor necesita salir. Los meses pasaron. La casa volvió a ser mía. Darío y yo encontramos un ritmo nuevo. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de Leandro, reíamos, sanábamos. Mis amigas volvieron. Amaranta fue la primera. Llegó con un pastel y una sonrisa. Ya puedo venir sin que me corran, bromeó. Siempre fuiste bienvenida, respondí abrazándola. Volví a poner las fotos de Leandro en la sala. Volví a usar mi perfume. Volví a regar las plantas en la mañana. Volví a cocinar mole los jueves. Volví a ser yo. Una tarde, 6 meses después de que Ainara se fuera. Darío llegó a casa con noticias. Mamá, me encontré a Ainara hoy en el supermercado. Me quedé quieta. ¿Y cómo está? No. Bien. Suspiró. Estaba sola. Se veía cansada. Me dijo que sus padres se fueron a vivir con un hermano en Monterrey, que ella está viviendo en un departamento pequeño, que está trabajando en un call center porque no consigue mejor empleo. Se sentó en la mesa de la cocina. Me preguntó por ti si estabas bien. Si alguna vez habías dicho algo sobre ella y qué le dijiste, le dije la verdad. Que estás bien, que recuperaste tu casa, tu paz y que nunca hablas mal de ella. Que solo dijiste que esperabas que aprendiera de sus errores. Darío jugó con su taza de café. Se echó a llorar ahí mismo. En medio del pasillo del supermercado, me dijo que había perdido todo, su matrimonio, su familia, su dignidad, que cada noche se despierta recordando las cosas que te hizo, que no puede perdonarse. Sentí una punzada en el pecho, no de satisfacción, de tristeza. Me dijo algo más. Continuó Darío. Me dijo, tu mamá tenía razón. La vida siempre cobra las deudas y yo estoy pagando cada día. Me quedé en silencio. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Darío me miró con ojos llorosos que todo esto pudo haberse evitado. Si ella solo hubiera pedido con respeto, si hubiera valorado lo que tenía, si te hubiera tratado como a la familia que eras. Haz enero lecciones más duras son las que más nos transforman. Hijo, Ainara está pagando el precio de sus decisiones, no porque yo la haya castigado, sino porque esas son las consecuencias naturales de perder la confianza, el respeto y el amor de las personas. Esa noche salí al jardín. Los rosales habían vuelto a florecer. El brote que había visto hace meses ahora era un rosal completo lleno de rosas blancas. Me senté en la banca de piedra y miré las estrellas. ¿Lo ves? Amor, le dije a Leandro. No tuve que hacer nada. La vida misma le enseñó. Como tú siempre decías, no hace falta buscar venganza. La vida es sabia y siempre pone a cada quien en su lugar. Una brisa suave movió las rosas y sentí, como tantas otras veces, que Leandro estaba ahí sonriendo, orgulloso, porque entendí algo esa noche. La justicia no es venganza, no es ver sufrir al otro y celebrar. La justicia es recuperar tu paz, es poner límites, es defender tu dignidad y confiar en que el universo siempre equilibra la balanza. Ainara me llamó loca cuando le puse ese contrato sobre la mesa. Me llamó egoísta, amargada. Pero sé meses después, cuando la vi en ese supermercado, según me contó Darío, no vi a una mujer triunfante, vi el vacío en su mirada, la soledad que ella misma se buscó, el arrepentimiento que la persigue cada noche. No sentí alegría, sentí tristeza por ella, porque la vida siempre cobra sus deudas y ella está pagando la suya.
La vida tiene una forma extraña de enseñarnos. A veces no necesitamos hacer nada, solo mantenernos firmes y dejar que el universo haga su trabajo. Tú crees en la justicia kármica. Ha pasado un año desde aquella mañana de domingo, un año desde que puse ese contrato sobre la mesa y recuperé mi dignidad. Me llamo Lourdes. Tengo 65 años y hoy, sentada en el jardín de mi casa, mirando los rosales que volvieron a florecer, puedo decir algo que no podía decir hace un año. Estoy en paz. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches de insomnio, días de duda, momentos en los que me pregunté si había sido demasiado dura, si debía haber cedido, si debía haber callado una vez más. Pero ahora entiendo algo que antes no veía. El silencio no trae paz. El silencio trae muerte. Muerte del espíritu, muerte de la dignidad, muerte de quien realmente eres. Y yo había estado muriendo poco a poco. Cada vez que callaba una falta de respeto, cada vez que aceptaba un insulto, cada vez que me hacía pequeña para que otros se sintieran grandes. Pero ese domingo, cuando vi llegar a los padres de Ainara con sus maletas, pensando que mi cuarto los esperaba, algo despertó dentro de mí. No fue rabia, no fue venganza, fue amor propio. El amor propio que había olvidado desde que Leandro murió. El amor propio que enterré bajo capas y capas de miedo a quedarme sola. Esta mañana desperté temprano como siempre, pero ahora disfruto mis mañanas. Pongo música mientras preparo café. Riego las plantas sin prisa. Me siento en el jardín a ver cómo sale el sol. Darío está mejor, mucho mejor. Hace 3 meses conoció a alguien. Se llama Maite. Es maestra de primaria. Tiene una sonrisa dulce y ojos honestos. La trajo a casa hace 2 semanas. Mamá, quiero presentarte a alguien especial, me dijo Darío con nerviosismo. Maite entró con un ramo de girasoles, no rosas, girasoles. Doña Lourdes. Es un honor conocerla. Darío me ha contado mucho sobre usted, sobre lo fuerte que es, lo valiente. Me emocioné hasta las lágrimas. El honor es mío, Maite. Bienvenida a esta casa esa tarde. Mientras cocinábamos juntas en la cocina, Maite me dijo algo que nunca olvidaré. Doña Lourdes, cuando Darío me contó lo que pasó con su excesosa, yo pensé que usted era una mujer dura, inflexible, pero ahora que la conozco, entiendo que no fue dureza, fue supervivencia. Me quedé quieta con el cuchillo en la mano. Una mujer que defiende su hogar. Su dignidad y su corazón no es dura. Continuó. Es sabia, y yo espero algún día tener esa misma sabiduría. La abracé porque, en ese momento, supe que mi hijo había encontrado a alguien diferente, alguien que entendía el valor del respeto. Ayer Darío y Maite se sentaron conmigo en la sala. Mamá, queremos hablar contigo sobre algo importante, comenzó Darío. Mi corazón se aceleró. Maite y yo estamos pensando en casarnos pronto y queremos pedirte permiso para algo. ¿Permiso? Pregunté confundida. Maite tomó mi mano. Querríamos vivir aquí contigo, doña Lourdes, pero solo si usted está de acuerdo y solo bajo sus reglas. Esta es su casa y queremos respetarla como se merece. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero queremos que sepa algo, continuó Darío. Si en algún momento usted siente que no está cómoda, si necesita su espacio, si prefiere que busquemos nuestro propio lugar, solo tiene que decirlo sin culpa, sin miedo, porque usted es la prioridad. Siempre lloré. Lloré de alegría, de alivio, de gratitud. Gracias, hijo. Gracias por preguntar, gracias por respetar. Y en ese momento entendí algo hermoso. No todas las nueras son iguales, no todas las familias son iguales. Había permitido que una mala experiencia me hiciera creer que defender mis límites significaba estar sola, pero estaba equivocada.
Defender mis límites me abrió la puerta a relaciones verdaderas, a personas que merecían estar en mi vida, a un respeto genuino. Hace una semana estaba en el mercado comprando verduras para el mole del jueves. Sí, volví a hacer mole los jueves. Es mi forma de mantener a Leandro cerca. Y la vi. Ainara estaba en el pasillo de lácteos, sola, con una canasta pequeña. Se veía diferente, más delgada, el cabello más corto, ropa sencilla. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento pensé que se daría la vuelta, pero no lo hizo. Se acercó despacio. Doña Lourdes, Ainara, nos quedamos en silencio. El mercado bullía alrededor nuestro, pero nosotras estábamos en una burbuja. ¿Cómo está?, preguntó con voz suave. Bien, muy bien. ¿Y tú? Bajó la mirada sobreviviendo, trabajando mucho, intentando ser mejor persona. Asentí. Me contó que Darío iba a casarse. Con una sonrisa triste dijo que se alegraba por él, que de verdad merecía ser feliz. Asentí y respondí que sí, que lo merecía. Y entonces su voz se quebró. Pensaba en mí, en lo que me hizo, en cómo me trató, y sentía vergüenza. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Me dijo que había ido a terapia, que estaba trabajando en sí misma, intentando comprender por qué fue tan cruel y por qué creyó que estaba bien tratar así a alguien. Le respondí que me alegraba escucharla, que algún día quizá podría perdonarla. Respiré hondo y le dije que ya la había perdonado hacía meses, porque guardar rencor es como beber veneno esperando que muera la otra persona. Y yo ya había desperdiciado demasiado tiempo de mi vida en amargura. Ella soltó un suspiro largo. Aclaré que perdonar no significa olvidar ni retomar la confianza. No significa que volveremos a ser familia. Significa que le deseo bien, que espero que aprenda y que nunca vuelva a tratar a nadie como me trató a mí. Ella susurró que no lo haría, que nunca, que la lección le costó todo y la aprendió. Nos despedimos sin dramatismos. Ella se fue por un pasillo y yo por otro. Y cuando salí del mercado con las bolsas llenas de ingredientes para el mole, sentí algo que no sentía desde hacía un año. Ligereza, como si por fin hubiera dejado en el suelo un peso que no me correspondía cargar. Aquella tarde, mientras cocinaba. Darío se detuvo en la puerta de la cocina y me miró en silencio. Le pregunté qué pasaba. Respondió que nada, que solo me miraba y pensaba en la suerte que tiene de ser mi hijo. Se me llenaron los ojos de agua. Recordó que su padre siempre decía que yo era la mujer más fuerte que había conocido. Antes no lo entendía. Creía que ser fuerte era ser grande, rudo, inquebrantable. Pero ahora comprendía que ser fuerte es caer y levantarse, callar durante años y encontrar por fin la voz. Perdonar sin ser ingenua y poner límites sin crueldad. Lo abracé con fuerza. Le dije que su padre estaría orgulloso del hombre en el que se convirtió. Él añadió que cuando puse aquel contrato sobre la mesa, no solo me defendía a mí, también lo defendía a él y le abrí los ojos. Esa noche, después de cenar, salí al jardín. Los rosales estaban en su cenit, blancos, puros, hermosos. Me senté en la banca de piedra y miré el cielo. Le hablé a Leandro en voz baja. Lo logramos. Recuperamos la casa. Recuperamos a nuestro hijo y encontramos la paz. Cerré los ojos y dejé que la brisa me tocara la cara. En ese aire sentí su presencia y sus palabras antiguas. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Solo necesitabas recordarlo. Sonreí porque era verdad. Me había olvidado de quién era. La mujer que trabajó 40 años junto a su esposo para comprar esta casa. La mujer que crió a un hijo con valores. La mujer que sobrevivió a la muerte del amor de su vida y siguió caminando.
Me había olvidado de Lourdes, pero aquel domingo, cuando puse el contrato sobre la mesa, Lourdes volvió y esta vez se quedó. Hoy, un año después, puedo mirar atrás con calma y decirlo con certeza. No me arrepiento. No me arrepiento de haber dicho basta, de haber puesto límites, de haber defendido mi dignidad, porque en el proceso no solo salvé la casa, me salvé a mí misma. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a comprender que no tiene que callar ni hacerse pequeña, ni soportar el abuso por miedo a quedarse sola. Si mi historia le sirve a una sola para encontrar su voz, entonces todo habrá valido la pena. Aprendí que la vida enseña una verdad simple y poderosa. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar respeto si no te respetas primero. No puedes dar amor si no te amas. No puedes ofrecer dignidad si has perdido la tuya. Yo la perdí poco a poco, día tras día, hasta casi desaparecer. Y sin embargo, la recuperé y con ella recuperé la vida. Y entendí además algo que separa las historias de venganza del camino que elegí. No necesitaba castigar, necesitaba justicia en forma de límites claros, de verdad dicha de frente y de paz propia conquistada sin odio. Por eso, si estás leyendo y te reconoces en esta historia, si habitas tu casa como si fueras una invitada, si alguien te hace sentir pequeña, invisible o insignificante, te pido que te mires con ternura y coraje. Vales, tu voz importa y tu dignidad no se negocia. Está bien poner límites, está bien decir no, está bien defender tu espacio, tu tranquilidad y tu corazón. No es egoísmo, es amor propio, y el amor propio es el primer paso hacia una vida verdadera. Cierro la puerta del jardín, acaricio los rosales una última vez y regreso a mi casa, a mi hogar, al lugar donde por fin vuelvo a sentirme yo misma. Me pregunto, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Me haría bien leer tus pensamientos. Comparte abajo en los comentarios lo que piensas, lo que has vivido, lo que harías. Si fueras yo, ¿qué harías en esta situación? Me encantará escuchar tu experiencia y tu voz. Y ahora, si esta historia te tocó y te dejó pensando, te invito a apoyar este espacio. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal Drama en Casa. Historias reales. Y activa la campanita para escuchar muchas más historias como esta. Te dejo en pantalla el video recomendado que más me emociona. Una historia que me marcó y que creo que te hará pensar tanto como a mí. Gracias por acompañarme, por tu tiempo y por tu respeto. Nos vemos en la próxima.